Vamos en esta hora a considerar algo de la palabra del Señor. At this time, we're going to consider something of the Word. Pero antes quiero saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros a través de Facebook. First, I want to greet all the brethren and friends who are connected with us by way of Facebook. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. I bless you in the name of Jesus Christ. Y queremos que usted también se una a nosotros para escuchar la palabra del Señor. We want you to also unite with us to hear the Word of God. Les voy a invitar a estar de pies. I invite you to please stand. Vamos a leer 5 versículos de la Escritura. We're going to look at 5 verses in Scripture. 3 de ellos están en Marcos capítulo 16 3 of them are found in Mark 16, y 2 de ellos están en Mateo 28. and 2 of them are found in Matthew 28. Búsquelo, Mateo 16, 15. Marcos 16, 15. Mark 16:15. Vamos a leer el 15 y el 16. We're going to read 15 and 16. Y luego vamos a ir a Mateo 28 y regresamos nuevamente a Marcos. Then we're going to go to Matthew 28 and then we'll go back to Mark. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture says as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature, and he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am always with you even to the end of the age. ¿Qué hicieron los discípulos? What did the disciples do? Está en Marcos 16, 20. In Mark 16:20. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. And the disciples, they went out and they preached everywhere, and the Lord with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Ellos recibieron la gran comisión They received the Great Commission, y ellos salieron y predicaron en todas partes, and they went out and they preached everywhere, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay una hoja informativa que está circulando en la iglesia.
Very well, brethren. There is a sheet, an informative sheet that's circulating in the church. Ya hace algunos días que está circulando. It's a few days already that it's been circulating. No sé si usted la ha visto y la ha leído, I don't know if you've seen it or if you've read it. pero dice así: ¿ha sido usted bautizado en las aguas? It says like this: Have you been baptized in the waters? ¿Desea ser parte de la visión de nuestra iglesia? Do you desire to be a part of the vision of our church? Luego dice: lo invitamos a asistir a la orientación para membresía. We invite you to join the membership orientation El miércoles 2 de diciembre del 2020 a las 7 de la noche. Wednesday, December 2nd at 7 p.m. Y la parte final de la hoja informativa dice: And the last part of that informative sheet says, obtenga más información sobre la visión de nuestra iglesia y cómo puede ser parte de su misión. obtain more information on the vision of the church and how you can be a part of the mission. ¿Quién sabe? Y algunos de ustedes, cuando leyeron esta hoja informativa, Who knows, maybe some of you, when you read this informative sheet, se preguntaron: ¿cuál es la visión y la misión de esta iglesia? maybe you asked yourself, what is the vision and the mission of this church? Pues debe decirle que ese es el tema del mensaje en este día. That's the theme of the message today. La visión y misión de nuestra The iglesia. vision and the mission of our church. Hablemos primero de la visión de la Let's iglesia. first speak about the vision of the church. Cuando hablamos de la visión de la iglesia, When we speak about the vision of the church, estamos hablando de la visión del pastor para la iglesia. we're speaking about the vision of the pastor for the church. O mejor dicho, la visión que Dios le ha dado al pastor para la iglesia. Better said, the vision that the Lord has given to the pastor for the church. No puede el pastor tener una visión para la iglesia y la iglesia tener otra visión diferente. The pastor can have a vision and the church have another vision. La visión de la iglesia se supone que armonice con la visión del pastor. The vision of the church should be that it harmonizes with the vision of the pastor. En 1 de Corintios 1:10 el apóstol Pablo lo pone de esta manera. 1 Corinthians 1:10, the apostle Paul puts it this way. Dice que en la iglesia los hermanos deben estar perfectamente unidos, hablando todos una misma cosa, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. It says that in the church, it should be that you are perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Y ese texto dice que no debe haber divisiones en la iglesia. And that verse says that there should be no divisions among the church. Cuando hablamos de la visión del pastor para la iglesia, When we speak about the vision of the pastor for the church, estamos hablando de la idea de Dios revelada a la mente del pastor para que éste la ejecute. we're speaking about the idea from God given to the pastor so that he can execute it. La visión es la que impulsa al pastor y a la The congregación vision is the one that impulses the pastor and the congregation a realizar lo que Dios le ha encomendado, to bring about what God has commanded, sin importarle los obstáculos y la oposición que se presente. without worrying about the opposition or the obstacles that come up. Así que nos preguntamos: And so then we ask, ¿cuál es la visión del pastor para esta iglesia? what is the vision from the pastor? La visión es la siguiente: The vision is the following. nosotros estamos comprometidos We are committed en levantar una iglesia, in bringing up a church, como dice allí, sin límites, sin división y sin fronteras, as it says there, with no limits, no division, and no boundaries, no que frontiers, predique el evangelio, that would preach the gospel, no en palabras solamente, not just in words, sino en poder y en el Espíritu Santo. but in power and in the Holy Spirit. Desde Hartford From Hartford hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Esa es la visión del pastor para esta That's the iglesia. vision from the pastor for the Esa es la church. visión que Dios le ha dado al pastor para esta iglesia. That's the vision that God has given to the pastor of the church. La voy a repetir. I'm going to repeat it. Es levantar una iglesia It's to bring forth a church sin límites, sin división y sin fronteras, with no limits, no division, no frontiers, que predique el evangelio de Jesucristo, that would preach the gospel of Jesus Christ, no en palabras solamente, not just in words, sino también en poder y en el Espíritu Santo, but also in power and the Holy Spirit, desde Hartford hasta lo último de la tierra. from Hartford until the end of the earth. En síntesis, hermanos, esa es la visión de nuestra iglesia. So in short, brethren, that is the vision of the church. Y si tenemos tiempo, vamos a regresar
a ella más adelante. And if we have some time, we'll go back to that further along. Ahora hablemos de la misión de nuestra iglesia. Now let's speak about the mission of the church. Hace tiempo yo aprendí A long time ago, I learned que la misión consiste en cómo ejecutar o llevar a cabo la visión. that the mission has to do with how to be able to execute or bring about that vision. Cuando hablamos de misión, When we're speaking about a mission, estamos hablando de cómo ejecutar o llevar a cabo la visión de la iglesia. we're speaking about how can we execute or bring about the vision of the church. Por lo tanto, Therefore, para que el pastor y la iglesia puedan ejecutar o llevar a cabo la visión de la iglesia, so that the pastor and the congregation can bring about the vision of the church, se requiere cooperación mutua, it requires a mutual cooperation donde nosotros hacemos nuestra parte where we all do our part y Dios hace la suya. and God does his part. Nos preguntamos entonces, ¿y cuál es nuestra parte? We ask, what is our part? Como miembros del Centro Cristiano La Nueva Dimensión, As members of New Dimension Christian como Center, miembros de esta iglesia de Jesucristo, as members of this Church of Jesus Christ, ¿cuál es nuestra parte? what is our part? Nuestra parte, amados hermanos, es escudriñar las sagradas Our escrituras, part, brethren, is to search Holy Scripture, aplicarla a nuestras vidas apply it to our life, y compartirla con otras and personas. share it with other people. A lo mejor usted me ha escuchado decir eso muchas veces. Maybe you've heard me say this many Tenemos times. la responsabilidad como creyentes We have responsibility as believers de escudriñar las sagradas escrituras. to search Holy Scripture. Es bueno tener conocimiento de la palabra, It's good to have knowledge of the Word, pero ese conocimiento hay que aplicarlo a nuestras vidas but we need to take that knowledge and apply it to our y lives, luego compartirlo con otras and personas. then share it with other people. La parte de Dios The part of God, está en la Biblia. it's in the Bible. Lo leímos ahí en Marcos 16:20. We read it there in Mark 16:20. Dios siempre hace su parte God always does his part, y su parte es ayudarnos, and his part is to help us, confirmando la palabra con las señales que la sigan. confirming the word with the accompanying signs. Eso es lo primero que hace Dios That's the first thing that God does. cuando el creyente predica la palabra. When the believer preaches the El word, Señor está comprometido the Lord is committed a confirmar su palabra to confirm his con word las señales que la with siguen. the accompanying signs. La parte de Dios continúa. The part of God continues. Dios por medio de su Santo Espíritu. God by way of his Holy Spirit. Cuando nosotros predicamos o enseñamos la palabra, When we preach or teach the word, Dios redarguye y convence de pecado al pecador. God convicts the sinner of his sin. Y el que cree en el Evangelio And he who believes in the gospel será salvo, dice la Biblia. shall be saved, the Bible says. Será regenerado. They will be regenerated. Dios por medio de su Santo Espíritu God by way of his Holy es Spirit el que produce la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento en la persona. is the one that produces that marvelous rebirth in the person. Y el espíritu muerto de esa persona And the dead spirit of that person, es vivificado. it comes to life. Y el pecador, dice la Biblia, pasa de muerte a vida. And the sinner will go from death to life. Todo esto es obra de Dios por medio de su Santo Espíritu. All of this is the work of God by way of his Holy Spirit. Nosotros hacemos nuestra parte, We all do our part, escudriñando las Escrituras, searching scriptures, aplicándola a nuestras vidas, applying it to our life, compartiéndola con otras personas, sharing it with other people, predicando a tiempo y fuera de tiempo, preaching in season and out of season, enseñando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. teaching in season and out of Y season. Dios nunca falla en hacer su parte. And God never fails in doing his part. Debe haber cooperación mutua, There should be a mutual cooperation, porque cooperación mutua es lo que se requiere para ejecutar o llevar a cabo la visión de la iglesia. because mutual cooperation is what's required in order to execute or bring about the vision of the church. Ahora, el trabajo, la misión, no termina ahí. Now the work, the mission, it doesn't end there. Con la conversión del pecador a Jesucristo, With the conversion of the sinner to Jesus Christ, no termina con la salvación de esa persona. it doesn't end with the salvation of that person. Después de salva la persona, After that person has been saved, después de regenerada, after they've been regenerated, después de haber nacido de nuevo, after they've been born again, el trabajo, the work, la misión the mission de la iglesia continúa.
with the church, it continues. Después de la conversión, After that conversion, nos corresponde a nosotros it requires us discipular al nuevo convertido. to disciple the new converts. ¿Y cómo lo hacemos? And how do you do that? Jesús lo dijo en Mateo 28:20. Jesus said it in Matthew 28:20. Nosotros discipulamos al nuevo convertido enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. We disciple the new converts by teaching them to observe all things that He has commanded. Y después que le enseñamos estas cosas y lo discipulamos, And after we teach them all these things and we give them that discipleship, entonces lo bautizamos en las aguas. then we baptize them in the waters. Y lo bautizamos en las aguas no por aspersión, Not just by aspersion, donde se rocea el agua sobre la cabeza de la persona. where you sprinkle some water on top of the head of the person. No lo bautizamos por afusión, We don't do it by effusion, donde se chorrea el agua sobre la cabeza de la persona. where you pour some water over their head. Lo bautizamos por inmersión, como dice la Escritura, We do it by immersion, as the scripture says, donde sumergimos el cuerpo de la persona completamente debajo de las aguas. where we submerge the body of that person entirely under the Porque de waters. todas estas clases de bautismo, Because of all these types of baptism, el único que presenta un cuadro completo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo the only one that gives us a picture of the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ, es el bautismo por inmersión. it's baptism and immersion. La misma palabra bautismo That same word, baptism, en el lenguaje original, in its original language, en el griego del Nuevo in the Testamento, Greek and New Testament, es baptisma, is baptisma, que significa inmersión, which means immersion, dando a entender que el bautismo debe ser por inmersión. giving us the understanding that the baptism should be by Cuando immersion. nosotros bautizamos a la persona, When we baptize a person, la acción de caer simboliza muerte. that action of falling back means death. La acción de sumergirlo completamente debajo de las aguas simboliza sepultura. The action of submerging them completely under the waters, that means burial. Y la acción de levantarlo de las aguas simboliza resurrección. And the action of bringing them back up from the water means resurrection. Y la persona And that person que es bautizada that is baptized se identifica is identified con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor with the Jesucristo. death and burial and resurrection of our Lord Jesus Es Christ. como si le estuviera diciendo al mundo: It's as if they're saying to the world, yo he muerto al pecado, I have died to sin. soy sepultado juntamente con Cristo mediante el bautismo I am buried together with Christ by way of baptism, y me levanto de las aguas and I come up from the waters simbólicamente, symbolically, resucitando con Cristo rising with Christ para vivir una vida nueva y diferente en el to live Señor. a new and different life in the Lord. Así que es Amen. nuestra responsabilidad So then it's our responsibility discipular al nuevo to convertido disciple those that are new converts y bautizarlo en las aguas and baptize them in the waters por inmersión by immersion en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y después que nosotros hacemos esta segunda parte, So then after we do the second part, Dios responsablemente hace la suya. God responsibly, He does His part. ¿Qué hace Dios? What does God do? Da crecimiento espiritual al nuevo creyente. He gives spiritual growth to the new believer. Porque es Dios el que da el crecimiento. It is God who brings forth that growth. Está en la Biblia. It's in the Bible. El apóstol Pablo lo dijo en 1 de Corintios The 3:6. Apostle Paul said it in 1 Corinthians 3:6. Él dijo: yo planté It says, I planted, y Apolos regó, Apollos watered, pero el crecimiento, hermanos, lo da Dios. but God gives the increase, brethren. Amen. Y el apóstol dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. The apostle says, so neither he who plants is anything nor he who waters, but God who gives the increase.
Nosotros nada somos, hermanos. We are nothing, brethren. Toda la gloria es para nuestro Señor. All the glory is for our God. Todas estas cosas las hace Dios a través de nosotros. All these things are done by God through us. Nosotros somos colaboradores de Dios. We are co-laborers with God. Nosotros somos instrumentos de Dios. We are instruments of God. Pero aquí el grande, But the great one el here, glorioso, the glorious es one, nuestro Padre Celestial it is our Heavenly Father y nuestro hallelujah, Señor and Jesucristo. our Lord Jesus Christ. El apóstol es claro. The apostle is clear. Yo siembro, dice, yo planté, yo sembré la semilla. I planted, I sowed that seed. Y Apolos la regó. And Apollos, he watered Pero it. el crecimiento lo ha dado Dios. But God is the one who gave the increase. Nosotros hacemos nuestra parte. We do our part. Sembramos la buena semilla, que es la palabra de Dios. We sow the good seed, which is the word of God. Quizás otro la riega. Maybe somebody else waters that. Quizás otro la cultiva y cuida de ella. Somebody else cultivates it and cares for it. Pero Dios siempre hace su parte, But God always does his part que es dar crecimiento espiritual a esa to persona. bring spiritual growth to that person. Y mire cómo crece la persona. And look at how the person Mire cómo grows. crece el nuevo convertido, el creyente. Look at how the new convert grows. Está en Efesios 4:13. Ephesians 4:13. Crece hasta llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. So as they grow, they will come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God. Y yo digo, crece hasta llegar a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. And I say that they will grow until they come to the unity of faith and they come to the full knowledge of the Son of God. Yes, el conocimiento pleno. That full knowledge. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Colosenses 3:10. Colossians 3:10. El 9 dice que debemos despojarnos del viejo hombre. And 9 tells us that we should put off the old man. Y el 10 dice que debemos revestirnos del nuevo, And 10 tells us that we should put on the new man, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. it says, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Amén. Amen. Entonces el creyente va creciendo. Then that believer continues to grow. Es Dios el que le da el crecimiento. It is God who gives them the increase. Crece hasta llegar a la unidad de la fe. They grow until they come to the unity of the faith. Y crece hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. And they grow until they come to that full knowledge of the Son of God. Qué triste. How sad. La Biblia dice The Bible says que hay personas que no crecen, that there are some people that don't grow. que siempre están aprendiendo, They're always learning, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. but they never come to that knowledge of the truth. Eso está en 2 de Timoteo 3:7. You find that in 2 Timothy 3:7. Repito, hay personas que siempre están aprendiendo I repeat, there are people who are always learning, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. and they never come to that knowledge of the truth. Pero no así con nosotros. But not like that with us. Nosotros vamos a crecer We're going to grow hasta llegar a la unidad de la fe, until we get to that unity of al faith, conocimiento pleno del Hijo de Dios. to that full knowledge of the Son of God. Así que, hermano, siga aprendiendo So continue to learn y aplicando los principios bíblicos a su vida, and applying the Bible principles to your y life, usted va a crecer and you're going to grow hasta llegar al conocimiento pleno. until you get to that full knowledge. Dios es el que nos da ese crecimiento. It is God who gives us that increase. Y Efesios 4:13 dice, Ephesians 4:13 says, hasta llegar a un varón perfecto, until you get to a perfect man, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. until you get to the measure of the stature of the fullness of Christ. Eso es grande, amados hermanos. That's a great thing, brethren. Es grande llegar a la unidad de la fe. It's great to get to that unity of Es faith. grande llegar al conocimiento pleno del Hijo de It's Dios. great to get to that full knowledge of the Son of God. Es grande llegar a ser un varón o una varona, una mujer perfecta delante de Dios. It's a great thing to become the perfect man or woman of God. Pero más grande es llegar a la medida de la estatura, Yes. de la plenitud de Jesucristo. But it's greater to get to the measure of the stature of the fullness of Christ. Y esa es nuestra meta, amados hermanos. And that is our goal, brethren.
Y esa es nuestra misión como iglesia. That's our mission as a church. Yo hago mi parte, I do my part. escudriño la escritura, I search scripture. la aplico a mi vida, I apply it to my life. la comparto con otras I personas share it with other people. y Dios hace la suya. And God does his part. Confirma su palabra He confirms his word con las señales que la sigan with the accompanying y signs. por medio de su Santo Espíritu And by way of his Holy Spirit, convence de pecado al pecador, he convicts the sinner of his sin. lo regenera He regenerates him y produce en él la obra del nuevo nacimiento. and produces with him the work of the rebirth. Luego nosotros regamos la semilla, Then we water that seed. la cultivamos, We cultivate it. cuidamos de ella, We care for it discipulando a la persona, by discipling that person, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha mandado. teaching them all the things that the Lord has commanded Y us. Dios es el que da el And crecimiento God brings forth the increase hasta llegar a la medida de la fe, a la unidad de la fe, until you get to that unity of the faith, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, the full knowledge of the Son of a la God, medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. to the measure of the stature of the fullness of Christ. Esa es la misión de nuestra iglesia. That is the mission of our church. Ya usted sabe la visión You already know the vision, y ya usted sabe cuál es la misión. and now you know what the mission is. Yo dije que si teníamos tiempo íbamos a regresar a la visión. I said if we had time, we were going to go back to the vision. Vamos a hablar un poquito más acerca de la visión de nuestra Let's iglesia. speak a little bit more about the vision of the church. Nosotros estamos visualizando We are visualizing en nuestra visión in our vision una iglesia sin límites, sin división y sin a fronteras, church with no limits, no division, and no frontiers, que predique el evangelio that will preach the gospel, no en palabras solamente, not just with words, sino también en poder y en el Espíritu Santo, but also in power and the Holy Spirit, desde Hartford hasta lo último de la from tierra. Hartford until the end of the earth. ¿Por qué decimos sin límites, sin división y sin fronteras? Why do we say without limits or division or frontiers? Porque no hay límites para lo que Dios puede hacer a través, lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Because there's no limit in what God can do in us and through us. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Hermanos, no hay límites Brethren, there's no limit de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de of nosotros. what God can do in us and through us. Porque Dios es poderoso Because God is powerful para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. to do above, abundantly, and beyond of what we think or can imagine. Y no hay fronteras And there's no que frontiers nosotros no podamos traspasar that we cannot go beyond. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Pero esto nosotros lo logramos But we're able to do this siempre y cuando no haya división as long as there's no division entre Dios y nosotros. between God and us. Yo no sé si usted lo sabía, I don't know if you knew this. pero hay una cosa que pone división entre nosotros y Dios. There's one thing that puts division between God and us. Y está en Isaías 59:2. You find it in Isaiah 59:2, Y es el pecado del hombre. and it is man's sin. El texto dice, The verse says, Dios hablando al pueblo de Israel: God speaking to the people of Israel, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. your iniquities have separated you from your God, Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. and your sins have hidden his face from you that he will not hear. Escúchelo bien. Listen well. El pecado pone división entre nosotros y Dios. Sin puts a division between God and us. En otras palabras, el pecado nos separa de Dios. So in other words, sin separates us from God. Nos separa del Señor. It separates us from the Lord. Y el Señor dijo en Juan 15:5 And the Lord said in John 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. that separated from him you can do nothing. Así que no puede haber división entre nosotros y Dios. So there can be no division between us and God. Si usted está en pecado, If you're in sin, arrepiéntase, repent. confiese sus pecados Confess your sins y apártese de sus pecados. and separate yourself from your Y sin. usted puede estar seguro que usted va a alcanzar misericordia del Señor. And you can be assured that you're going to find mercy in the Lord. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Because he is faithful and just to cleanse us from all our sins. No puede haber división. There can be no division.
entre Dios, entre nosotros y Dios. between God and us. Ni tampoco puede haber división entre nosotros como iglesia. There can also be no division amongst us as a church. Jesús fue quien dijo It was Jesus who said en Marcos 3:25 in Mark que 3:25 una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. that a house divided against itself is a house that cannot stand. Pero si permanecemos unidos, But if we remain united, no hay límites en cuanto a lo que Dios pueda hacer a través en nosotros y a través de there's no nosotros. limits in what God can do in us and through us. Y podremos traspasar las fronteras And we can go beyond the frontiers y expandir el reino de Dios and expand the kingdom of God desde Hartford from Hartford hasta lo último to the de la very end tierra. of the earth. Esa es nuestra visión. That's our vision. Esa es la visión que estamos visualizando. That's the vision that we're visualizing. Una iglesia sin límites, A church without limits, sin división y sin fronteras, with no divisions and no que frontiers. lleva el evangelio no en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Which preaches the gospel not just with words, but in power and in the Holy Spirit. Mire, fue Pablo quien escribió eso It was Paul who wrote that a los tesalonicenses to the Thessalonians. y les dijo en 1 Tesalonicenses 1:5. And he said to them in 1 Thessalonians 1:5, Lo voy a leer, dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. he says, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Eso no era solo para los apóstoles. That wasn't just for the apostles. Esa bendición no era solo para que el evangelio llegara a Tesalónica solamente. That blessing wasn't just so that the gospel could reach the Thessalonians only. No en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Not just in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Eso también es para nosotros en este tiempo. That's for us as well at this time. Cuando dice en poder, When it says in power, está hablando de la manifestación de los 9 dones del Espíritu. it is speaking about the manifestation of the 9 gifts of the Porque yo no Spirit. sé si usted lo sabía, I don't know if you knew this, pero todos los 9 dones del Espíritu, cuando se manifiestan, imparten poder al creyente. the 9 gifts, when they are manifested, they impart power to the believer. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Todos los 9 dones del Espíritu, All the 9 gifts of the Spirit, cuando se manifiestan, when they are manifested, imparten poder al creyente, they give power to the believer. imparten poder a la iglesia. They give power to the church. Por ejemplo, For example, el don de fe, the gift of faith, el don de hacer milagros the gift of doing miracles, y los dones de sanidades and the gifts of healing que aparecen ahí en 1 de Corintios 12, 9 y 10. that appear there in 1 Corinthians 12, 9, and 10. Cuando estos se manifiestan, When all these are manifested, imparten poder a la iglesia they impart power to the church para actuar en forma sobrenatural. to act in a supernatural way. Eso es glorioso. That's glorious. Eso es maravilloso. That's marvelous. Ese es el plan y el propósito de Dios para la iglesia. That is the plan and purpose of God for the church. Que la iglesia lleve el evangelio no en palabras solamente, That the church will take the gospel not just in words, sino también en poder, but also in power, mediante la manifestación de los dones de poder que aparecen en la Escritura. by way of the manifestation of the gifts that appear in the scripture. Veamos los dones de revelación. Let's look at the gifts of revelation. Están ahí en 1 de Corintios 12, versos 8 y 10, You find in 1 Corinthians 12, 8, and 10. que son palabras de sabiduría, A word of wisdom, palabras de ciencia a word of knowledge, y discernimiento de espíritu. and a discernment of spirit. Cuando estos dones se manifiestan, When these gifts are manifested, imparten poder a la iglesia they impart power to the church para saber, para conocer las cosas en forma sobrenatural. to know things in a supernatural way. Aquellos para actuar en forma sobrenatural Those to act in a supernatural way, y estos para pensar y para conocer y para saber en forma and sobrenatural. these to be able to know and understand in a supernatural way. Y hay 3 dones más del Espíritu. And there are 3 more gifts of the Spirit. Los dones de expresión oral The gifts of oral expression. son 3.
There's 3 of them. diversos géneros de lengua, Different kinds of tongues, interpretación de the lenguas interpretation of tongues, y el don de profecía. and the gift of prophecy. Aparecen ahí en 1 Corintios 12:10. You find them there in 1 Corinthians 12:10. Cuando estos dones se manifiestan, When these gifts are manifested, imparten poder a la iglesia they impart power to the church para hablar en forma in sobrenatural. order to speak in a supernatural way. Aquellos para actuar en forma sobrenatural, Those to act in a supernatural way. los otros para saber y conocer en forma sobrenatural, The others to be able to know and understand in a supernatural y way. estos para hablar en forma sobrenatural. And these so that they can speak in a supernatural way. Eso es llevar el evangelio en poder. That's to preach the gospel in power. Y esa es la iglesia, hermano, And that's the church que nosotros estamos visualizando. that we're visualizing. Déjeme decirle, Let me tell you, no pretendemos haberlo alcanzado, we don't pretend that we've obtained that pero yet. estamos en camino. We're on our way. No se rinda, Don't give up. no se dé por vencido, Don't give up. no se debilite en la fe. Don't be weakened in your faith. Siga aprendiendo Continue to learn hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. until you reach that full knowledge of the Son of God. Siga aprendiendo Continue to learn y aplicando a su vida la palabra and applying the word to your life hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. until you reach the measure of the stature of the fullness of Christ. Amén. Amen. Ahora bien, Now then, eso es llevar el evangelio en poder, that's to preach the gospel in power. pero también la Escritura dice que debemos llevar el evangelio en el Espíritu Santo. But also the scripture says we should preach the gospel in the Holy Spirit. Y llevar el evangelio en el Espíritu Santo, And to take the gospel in the Holy Spirit, esto ocurre this occurs cuando impactamos la vida de las demás personas when we impact the lives of other people con la influencia del amor de Dios en nuestras vidas, with the influence of the love of God in our lives, con la influencia del gozo del Señor en nuestras vidas, with the influence of the joy of the Lord in our lives, con la influencia de la paz de Dios en nuestras with vidas the influence of the peace of God in our y lives, con la influencia de todas las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. and with the influence of all the qualities of the fruits of the Spirit in our lives. Las cualidades del fruto del Espíritu son 9. The qualities of the fruit of the Spirit are 9. Y esas 9 cualidades del fruto del Espíritu And those 9 qualities of the fruit of the Spirit, deben estar en nosotros, they should be in us, desarrollando, being developed, creciendo, perfeccionándose, growing and being perfected, para que nosotros podamos impactar la vida de las demás personas so that we can impact the lives of other people con la influencia del Espíritu Santo en nuestras with vidas. the influence of the Holy Spirit in our lives. Así que esa es la visión de nuestra So iglesia. that's the vision of the church. Una iglesia llena del Espíritu Santo, A church filled with the Holy Spirit. sin límites, No limits, sin división, no division, sin fronteras, no frontiers. predicando el Evangelio, preaching the no gospel, en palabras solamente, not only in words, sino también en poder but also in power. y en el Espíritu Santo, And in the Holy Spirit, desde Hartford from Hartford hasta lo último de la tierra, until the very end of the earth, donde hay cooperación mutua where there's that mutual cooperation entre Dios y nosotros. between God and us. Nosotros hacemos nuestra parte We all do our part, y Dios no falla en hacer la and suya. God doesn't fail in doing His. Así que la hoja informativa dice: So that informative sheet says, ¿ha sido usted bautizado en las aguas? have you been baptized in waters? ¿Ha sido usted bautizado en las aguas por inmersión? Have you been baptized by immersion? ¿Desea usted ser parte de la visión de nuestra iglesia? Do you desire to be a part of the vision of the church? Le invitamos a asistir a la orientación We invite you to come to the para orientation membresía for membership el miércoles 2 de diciembre on Wednesday, December 2nd del 2020 of 2020 a las 7 de la noche. at 7 in the evening. Conozca la visión de nuestra iglesia Know the vision of the church y cómo puede ser parte de su misión. and how you can be a part of its mission. Que Dios le bendiga. God bless you. Dele fuerte el aplauso al Rey. No hay otro como Él.